Ponerse de pie y habla su Biblia en el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Libro de Amós, capítulo 3, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a su letra dice: oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no se ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad en el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, o si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dice la palabra. Oramos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y en tu misericordia nos has permitido reunirnos en este lugar para que podamos, Señor, escuchar tu voz, Padre. Rogamos que ayudes, Señor, nuestras vidas, que podamos estar atentos a tu voz y podamos, Señor, recibir, Padre, tu palabra en nuestros corazones, atesorarla, Señor, para hacer uso de ella, Señor amado, obedecerla, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toma control de este tiempo en el cual estaremos exponiendo tu palabra. Rogamos tu ayuda, tu dirección, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sabemos que necesitamos, Señor, su ayuda, Padre. Somos dependientes de usted en todo tiempo y nada podríamos hacer si no es, Señor amado, su perfecta voluntad. Te pedimos que nos ayudes para tu honra y para tu gloria. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermano, en esta tarde. Estaremos hablando bajo el tema: el juicio de Dios es inminente. Amén. El juicio de Dios es inminente. La vez pasada que comenzamos este libro de Amós, miramos que los juicios de Dios son imparciales. Cuando hablamos de imparcialidad, hermanos, decíamos que estábamos diciendo que Dios, hermanos, no tiene preferencia por nadie. Amén. A la hora del juicio, Dios no tiene preferencia por nadie. Y miramos cómo Dios comienza a través del profeta Amós a anunciar un juicio para las naciones vecinas de Israel. Finalmente nosotros miramos que después de anunciar juicio para 7 naciones, Dios anuncia un juicio contra Israel, y este juicio es más prolongado que todos los juicios anteriores que él ha anunciado. Y nosotros miramos, hermanos, las razones por las que este juicio va a venir. Y en esta tarde nosotros estamos mirando en el capítulo 3 que el juicio de Dios es inminente. La palabra inminente habla de algo que está a punto de suceder. Algo, hermanos, que es una amenaza, que está cercano, algo que es próximo, que está inmediato para suceder y nada ni nadie lo puede detener. Amén. Cuando hablamos de inminente estamos hablando de eso. Cuando hablamos de juicio, sabemos que el juicio son actos directos de Dios para corregir y para castigar a su pueblo. Amén.
Dios es el que envía, el que permite estos juicios. Son actos directamente de Dios, hermano, usados por Dios para corregir y para castigar el pecado de la humanidad. Gloria al Señor. Nosotros hablamos en esta tarde sobre el juicio inminente. El profeta Amós, un hombre que fue llamado por Dios, por lo que nosotros miramos, era un hombre que no tenía estudio, que no era hijo de profeta, ni pertenecía a ninguna de las líneas de los profetas. Él dice que era un boyero, una persona que cuidaba bueyes ajenos, que pastoreaba bueyes, que araba la tierra, una persona que labraba la tierra. Pero estando ahí, dice Amós, escuchó la voz de Dios y Dios lo levantó para traer esta advertencia, porque nunca Dios, hermanos, trae juicio a la tierra sin antes advertir a la humanidad. Dios lo levanta y le dice estas palabras. El profeta Amós comienza diciendo: oí estas palabras que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice Jehová: a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, dice nuestro Dios. Aleluya. A vosotros solamente, le está diciendo a Israel: ustedes son la única nación que han tenido el privilegio de ser escogidos por mí, está diciendo Dios. No es que Dios no tenga conocimiento de todas las naciones, claro, los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, dice su palabra, atalayan sobre toda la tierra, miran las acciones de todos los hombres en el lugar más remoto y escondido que éste puede estar. Los ojos de Jehová están ahí para mirar, hermanos, al ser humano. Pero en este sentido de conocer, de relacionarse, de tener una comunión cercana, Dios escogió solamente al pueblo de Israel para mostrarse a las demás naciones. Y es eso lo que Dios le está diciendo a través del profeta: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Nosotros conocemos por la palabra de nuestro Dios cómo Dios se manifestó, se mostró a este pueblo, hermano, de Israel. En el capítulo 19 de Éxodo nosotros miramos cómo Dios se manifestó al pueblo. El pueblo terminó temblando delante de la presencia de Jehová, diciéndole a Moisés: no queremos oír más a Dios, por favor habla tú con él y tú nos das el mensaje de él hacia nosotros. Y así lo hizo, dice su palabra en Deuteronomio capítulo 7 versículo 6. Dios ahí habla al pueblo de Israel y le dice: no por ser vosotros un pueblo especial, una nación especial, o yo los escogí, le dice Dios, no, sino porque yo soy fiel a mi pacto, he guardado el pacto, he cumplido el pacto que hice a mi siervo Abraham, a Isaac y a Jacob. Por eso los he amado, dice Dios, pero no que ustedes son mejores que otras naciones. Vemos que también en el capítulo 4 de Deuteronomio, en el versículo 33, Dios se le habla al pueblo de la siguiente manera, recordándoles que Él se ha manifestado a ellos. Le dice capítulo 4 de Deuteronomio, en el versículo 33, dice: ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? Le está preguntando Dios al pueblo: ¿ha oído alguien, alguna otra nación mi voz como ustedes la han escuchado? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su fuego, y has oído sus palabras en medio de fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, dice, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder.
Dios está diciéndole claramente a su pueblo: ninguna otra nación ha tenido el privilegio que ustedes tienen. Ninguna otra nación han visto mis señales, mis maravillas tan de cerca como ustedes lo han visto. Nadie ha escuchado la voz desde los cielos como ustedes la escucharon. Nadie ha visto el juego de mi presencia como ustedes lo han visto. Ustedes han sido los que han tenido ese privilegio, le está diciendo Dios a Israel. Pero ahora vemos a un pueblo que se ha rebelado contra Dios. Una generación, hermanos, que se ha rebelado contra Dios, y les está recordando Dios a través del profeta estas palabras: a ninguno otro he conocido, dice Jehová, sino solamente a vosotros. Mire, este dato es importante, hermanos, porque nosotros entendemos que Dios conoce a sus hijos. Amén. Dios conoce a sus hijos. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. También en 2 de Timoteo capítulo 2, hermanos, nosotros encontramos que la palabra del Señor dice: conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jehová. Dios conoce a los que son suyos, a los que verdaderamente son sus hijos, a los que verdaderamente están entregados por completo, con sinceridad delante de Él, hermanos. A los que caminan en rectitud, Dios los conoce. Recordamos las palabras de Dios a Satanás: ha visto a mi siervo Job, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios está mirando a los suyos. Nada, hermanos, es ignorado por Él. Alabado sea su nombre. Él está diciendo: a ninguna otra familia conocí sino a vosotros solamente. Ustedes han gozado de todas mis bendiciones. A nadie les he dado de comer como les di a ustedes. A nadie les he dado de beber como lo hice. Ninguna otra nación ha durado en el desierto 40 años con el mismo calzado y el mismo vestido. Ninguna otra nación puede sobrevivir ese tiempo sin labrar la tierra, sin cosechar el fruto, pero ustedes lo han hecho. Yo he mostrado mi poder, yo he mostrado mi gloria hacia ustedes, dice Jehová. Pero como el pueblo se rebeló contra Dios, dice: por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Amén. Por tanto os castigaré. Esto habla del eminente juicio de Dios. Él ya ha determinado castigar a Israel, su pueblo, por su rebelión. Ya está determinado, ya no hay nada que lo cambie. No hay nada, hermanos, que lo haga volver atrás. Dice: yo lo voy a castigar. El juicio de Dios se va a dar en cualquier momento. Está a punto de suceder. Está próximo. Dios les está diciendo: yo voy a traer castigo por su desobediencia. La palabra de Dios dice que el Señor a quien ama castiga, hermano. Amén. A quien ama, lo leímos en Proverbios 3 al principio de este servicio. El que Él toma por hijo lo corrige, lo castiga. Él va a castigar el pecado, va a traer juicio a la nación de Israel. Le está anunciando: por el pecado, por todas vuestras maldades, le está diciendo Dios a su pueblo. La palabra del Señor nos enseña, amados hermanos, que Dios va a castigar con severo juicio el pecado. En Romanos capítulo 2 verso 9 dice: tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Tribulación y angustia a todo ser humano que hace lo malo, dice la palabra de nuestro Dios. Nosotros conocemos por la palabra que al que mucho se le da, hermanos, más se le demanda. Al pueblo de Israel ha gozado de privilegio, pero también se le está demandando santidad. Eso es lo que Dios le ha demandado a través del profeta Moisés, a través de los profetas: apártense del pecado, sigan la justicia, vuélvanse a la senda antigua, vivan en santidad, obedezcan mi palabra. Pero ellos han hecho caso omiso a este anuncio.
Al que mucho se le da, hermano, mucho se le demanda. Ellos tuvieron estos privilegios, pero no los supieron aprovechar. Ahora les está diciendo Dios: los voy a castigar, van a sufrir mi castigo. La advertencia del juicio es, hermanos, evidente. Dice la palabra de nuestro Dios: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Una lista de preguntas que trae su respuesta en sí, que tiene lógica. Preguntas, hermanos, que nosotros podemos contestar con facilidad un sí y un no. Pero en todas estas preguntas es un rotundo no. Dios le está diciendo: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Si nosotros aplicamos esta pregunta en nuestra vida, hermanos, en nuestras relaciones matrimoniales, en nuestro trabajo, en las relaciones como hermanos, como amigos, como iglesia y líderes, hermanos, nos vamos a dar cuenta que no se puede caminar en la misma dirección cuando no hay un acuerdo. No se puede, uno va a jalar para un lado y el otro para el otro. La otra vez mencioné que si los bueyes, hermanos, araran de esa manera, no hubiera un surco recto. Amén. Uno jalando para un lado, otro para otro. No se puede caminar, andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y Dios les pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? En otras palabras, Dios les está diciendo: ustedes quieren siempre el favor mío, quieren mis bendiciones, quieren mi protección, quieren mi respaldo, quieren todo, pero no están de acuerdo con mi palabra, no están de acuerdo con mis mandamientos, no están de acuerdo con lo que yo les estoy mandando a obedecer, está diciendo Dios. No es posible eso si ustedes no están de acuerdo con mi ley. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? Pues claro que no, si no, ¿cómo va a cazar, hermano? Tiene que estar ahí tranquilo hasta tomar la presa. Si él hace ruido, un ruido escandaloso, no va a apresar. Dará el leoncillo su rugido desde su guarida. Si no apresare, no. Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. No es posible, tiene que haber alguien. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. Pues no tiene, hermano, sentido poner una trampa y recogerla antes de atrapar algo. No tiene sentido tirar un trasmayo en el mar y levantarlo sin antes atrapar algo. Está diciendo Dios: no, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no ha hecho? Todo, hermanos, lo que acontece en la ciudad, todo lo que va a pasar, todo el juicio que va a venir, todo es permitido por nuestro Dios. Todo lo que está pasando en la actualidad, no hay nada, hermanos, que salga del control de nuestro Dios. Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Él está permitiendo todas las cosas buenas, hermanos, y las cosas malas que están pasando en este mundo. Unas cosas las está usando para bendición de sus hijos y otras cosas las está usando como juicio, como castigo para aquellas personas que viven en rebelión contra Él. Pero todo Él lo permite, hermanos. Él es soberano, Él es el quien determina todo. Gloria al Señor. Nada se hace sin su permiso. Dice su palabra: ¿habrá algún mal en la ciudad en el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará Jehová nada, dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Es verdad que todo lo que acontece va, hermanos, está bajo el control de Dios, es permitido por Dios, pero también es cierto que Dios no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Sin que antes se predique, sin que antes se anuncie, amados hermanos. Él es quien lo permite todo. Isaías 14:24 dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, dice Dios, y será confirmado como lo he determinado. El verso 27 dice: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá?
y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? No hay nadie. En el verso 45, o capítulo 45 de Isaías, en el verso 7 dice: yo soy Jehová que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto, dice su palabra. Amén. Él es el que crea la paz y crea la adversidad, hermanos. Él es el que permite todo. Y no hay nadie quien pueda decirle qué hace, dice su palabra. Pero en medio de todo esto, antes de todo esto, el Señor revela los juicios a través de su palabra. Amén. A través de su palabra. Los profetas hoy en día es todos aquellos, hermanos, que profetizan lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Esta es la profecía más segura, dice el apóstol Pedro, en la cual el ser humano y nosotros como iglesia debemos de estar atentos a ella, porque ella es esa luz que alumbra cual antorcha en todo lugar oscuro. Esta es la palabra inspirada por nuestro Dios, aleluya, y revelada a estos hombres, hermanos. Aquí está todas las advertencias de parte de Dios para esta humanidad. Nosotros tenemos que profetizar lo que está escrito, advertir a las naciones lo que está escrito. Nada hay que Jehová haga sin antes anunciárselo a sus siervos, los profetas, dice su palabra. En toda generación Dios ha tenido misericordia de la humanidad y no ha traído el juicio hasta que la gente es advertida. Si no recordamos, hermanos, la famosa historia del arca de Noé, la famosa historia del diluvio, que la conocen personas no cristianas y cristianas, la conocen en el mundo. En uno de estos estados se hizo una réplica del arca de Noé. La gente, hermanos, sin tener conocimiento de Dios, saben, lo han visto por película, lo han escuchado en historia de niños y por todos lados se ha hecho música de eso. Pero nosotros vemos claramente que Dios no trajo ese juicio a la tierra sin antes advertir a la humanidad, y gloria al Señor. Él anunció el juicio, Él se le mostró a Noé y le dijo: voy a traer juicio a esta tierra porque la maldad del hombre ha subido hasta mi presencia. Pero Dios le dio tiempo. Cuando nosotros estudiamos detenidamente, fueron más de 100 años o alrededor de 100 años los que Noé se tardó para fabricar el arca. De 500 años Dios se le mostró, y de 600 años Moisés entró al arca. Y en todo este tiempo, dice el apóstol Pedro, que Noé fue un pregonero de justicia. Él estaba predicando la justicia de nuestro Dios. Él estaba llamando a la gente para que no perecieran, pero con todo este llamado la gente no quiso escucharlo. Nada hará Jehová sin que revele el secreto a los siervos, sus profetas. A Abraham le mostró que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Se lo mostró. Abraham intercedió por las ciudades de Sodoma y Gomorra, diciéndole: ten piedad de los justos. Si habrán 50, siempre la destruirás. Y Dios le decía: no, por amor a esos 50 no lo haría. Pero el caso es que no habían ni 50 justos en esa ciudad. La Biblia dice que solamente el justo Lot y su familia que estaban ahí. Estas personas afligían su alma mirando las maldades de toda la gente en aquellas ciudades, mirando las perversiones, mirando el pecado, mirando una humanidad desde el más pequeño hasta el más grande, dominadas por el poder del pecado completamente. Nadie buscaba a Dios, hermanos. Todos se habían rebelado en contra de su Creador. Pero ellos fueron salvados de aquel lugar. A más de alguien, hermanos, Lot les tuvo que hablar de la justicia de Dios. No hará nada Jehová sin hablarlo, sin mostrarlo a los siervos, los profetas. Amén. No habrá nada. Dice el versículo 8: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? ¿Quién será aquel, dice, que soporte callar el mensaje que yo le he dado? Oh, hermanos, y el que lo haga tiene consecuencias grandes. Si no, miremos la vida de Jonás. Dios le habló y él quiso callar.
dijo: yo no voy a profetizar, yo no voy a advertir, yo voy a dejar que Dios destruya esta ciudad. Y quiso huir, dice la Biblia, y allá Dios lo trató con él en lo profundo de la mar. Amén. En el vientre de un gran pez, hermano. Ahí trató con él. Volvió a hablarle nuevamente, y dice la palabra que Jonás ahora obedientemente, o por la buena o por la mala, pero ahí va caminando en la ciudad de Nínive diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero esta gente, esta generación fue inteligente. Se humillaron ante Dios, se vistieron de cilicio, hermanos, humillaron de tal manera que ayunaron desde los niños hasta los más grandes. El rey se levantó de su trono y se tiró a ceniza, se quitó sus vestiduras reales y se puso una vestidura de cilicio que picaba, que desesperaba la piel, y dio la orden a toda la nación de Nínive que hasta los animales se abstuvieran de comer. ¿Quién sabe si Jehová cambie de opinión, se arrepienta, dice la palabra? Y Dios tuvo misericordia al ver la humillación de esta generación, y los perdonó y los salvó y les prolongó, hermanos, la vida. Gloria sean dadas a su nombre. No hará nada Jehová el Señor si no se lo revela su secreto a su siervo, los profetas. Y cuando Dios habla, dice la palabra, no habrá nadie quien pueda detener el mensaje. Jeremías dice que él se acordó de lo que el llamado que Dios le había dicho. Dice Jeremías: por un momento, cuando yo miraba la incredulidad de estas personas, cuando yo miraba que estaban aferrados a su maldad, dice Jeremías, por un momento yo dije: ya no voy a hablar más de él, ni voy a decir lo que él me ha dicho. Pero dice Jeremías: no obstante, sentí un fuego que entró en mi corazón, un fuego que ardía, que se metió hasta mi hueso, dice Jeremías. Yo traté de sufrirlo, pero no pude soportarlo. Tuve que seguir predicando el mensaje, porque cuando Dios habla, hermanos, no hay quien pueda detener el mensaje. De una y otra manera, el mensaje de nuestro Dios va a seguir llegando a las naciones, va a seguir llegando a la vida, va a seguir llegando a las familias. Hay mucha gente que se quiere escapar, hermanos, ya no quiere escuchar la voz de Dios, pero Dios le pone un medio, otro medio. Dios le habla de diferentes maneras, y ahí está Dios en su misericordia enviando su mensaje a toda la humanidad. Gloria sean dadas a su nombre. Dios lo está enviando de una y otra manera. El mensaje de Dios está llegando a las personas. Las causas, hermanos, de este juicio que Amós está anunciando. ¿Cuáles son las causas del juicio que Dios está anunciando? Lo hemos visto en el versículo 2 del capítulo 3 de Amós. Dice: por tanto os castigaré. ¿Por qué causa? Por todas vuestras maldades, dice la palabra de nuestro Dios. Por todas vuestras maldades. El verso 9 nos habla también acerca de lo que está pasando. Proclamad, dice, en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reunidos sobre los montes de Samaria, y ve las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojando en sus palacios, dice su palabra. Estas son las causas, hermanos, del juicio. Dios está diciendo: los voy a castigar por todas vuestras maldades. Los voy a castigar por las muchas opresiones, dice la palabra de nuestro Dios. Los voy a castigar por tratar de menos o de una manera injusta a los demás. Vimos la vez pasada que en este tiempo que Amós está hablando, el dinero valía más, hermanos, que cualquier persona. La gente compraba todo, la codicia, el engaño. El ser humano estaba tan visto por menos que dice el libro de Amós que el ser humano tenía el precio de un par de zapatos en ese tiempo.
A los grandes líderes religiosos, hermanos, a los reyes, a los gobernadores, no les importaba la vida de las personas. No les importaba que estos fueran creación de Dios. Pero por esta causa, dice Dios, yo les voy a traer el juicio. El juicio lo he determinado porque por vuestras maldades, por muchas opresiones, por muchas violencias. Cuando hablamos de violencias, hablamos de acciones, de conducta que causan daño físico, emocional, psicológico, económico, hermano. Por estas razones, dice Dios, yo voy a traer el juicio a ustedes porque no saben hacer lo recto. El Salmo 14:4 dice que no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. No saben hacer lo bueno, no piensan en lo bueno. Ellos están pensando en ellos, en hacer lo malo, en extenderse, hermanos, en obtener lo que desean. No saben hacer lo recto. Están robando y despojando, dice Dios, a los demás. Están viendo de menos lo que yo he creado. No tienen piedad ni misericordia. Por esta razón, dice Dios, yo voy a traer los juicios a este pueblo. Amados hermanos, cuando nosotros miramos todo esto y damos un vistazo a las cosas que están pasando, no hay diferencia. No hay diferencia. Las cosas se han incrementado. Todas estas cosas que nosotros estamos escuchando, que nosotros estamos leyendo, se están dando en nuestros tiempos. La palabra del Señor dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, que la maldad va de aumento en aumento. La palabra del Señor describe a las personas, hermanos, no regeneradas, no nacidas de nuevo, como inventores de males, dice la palabra, como rebeldes, como insaciables, personas que se acuestan pensando en el mal, se levantan pensando en el mal. El tiempo que están despiertos viven pensando en el mal porque están dominados por el pecado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Estas cosas, hermanos, no hay diferencia en lo que nosotros estamos mirando. La maldad está de aumento en aumento. Nosotros hemos visto el progreso de la maldad en nuestras generaciones, en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Toda la información que un niño de 4, de 5, de 6 años tiene el día de hoy, hermano, nosotros la venimos a obtener como a los 12, 14 años, 15 años. Amén. Esto va de aumento en aumento. Las cosas se van empeorando, la violencia la estamos mirando por todos lados. Por todos lados. Donde quiera que vayamos, violencia doméstica en los hogares, personas maltratando a sus hijos, padres de familia, esposos maltratando a sus esposas o viceversa, esposas maltratando a sus esposos. Violencia por todos lados, daños físicos, psicológicos, económicos, daños, hermanos, de todas formas. Todo esto se está viendo como si fuera el pan de cada día. Violencia en las escuelas, violencias, hermanos, en todo lugar. Usted mira por las noticias, no hay una noticia que sea buena. Todo es muerte, todo es violencia. Todo, hermano, habla de maldad y del pecado que se está viviendo en este mundo. Robos, suicidios, homicidios. Esto es lo que se está mirando. No hay diferencia, opresiones por todos lados, tratando a la gente de manera injusta. La gente caminando en su propio camino, sin caminar en rectitud, despreciando la justicia, tratando de sobornar la justicia, mintiendo, rechazando la verdad, hermanos. Así se está viviendo en este tiempo, robando y despojando al ser humano. No hay misericordia. Y estas cosas, dice Dios, por estas causas yo voy a traer el juicio sobre Israel, mi pueblo. Y Dios habla de una total destrucción para Israel. Si usted mira el capítulo 3 de Amós, en el versículo 11, dice la palabra de nuestro Dios: por tanto Jehová el Señor ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra
y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Esto es lo que Dios está diciendo. Yo voy a traer un enemigo que va a derribar tu fortaleza, lo más fuerte que ustedes tienen, los palacios que ustedes tienen, ahí donde guardan sus tesoros. Ustedes lo han hecho con mi pueblo, lo han hecho con los más pequeños, lo han hecho con mi prójimo. Yo también, dice Dios, voy a permitir que sean saqueados de la misma manera. Así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho, dice la palabra de nuestro Dios. Esto habla de destrucción total de todos los miles de personas que habían, hermanos, en Israel. Dice, van a escapar contados con la mano. ¿Por qué razón estos van a escapar? Más adelante nosotros lo vamos a ver. Porque se arrepienten. Amén. Pero está diciendo la destrucción es total. Así como el pastor libra de la boca del león solamente 2 piernas de una oveja, es casi nada. La gran mayoría se la comió el león. Así como el pastor libra la punta de una oreja. ¿Qué es la punta de una oreja? Se imagina, hermanos, con una gran oveja, con una vaca, un ganado gordo. Dice, de la misma manera así van a escapar algunos de Samaria. Son pocos, es la mínima cantidad, son contados los que van a escapar. Yo voy a traer destrucción total. Oí, testificad, dice Dios, contra la casa de Jacob. Así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, que en el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a tierra, y heriré la casa de invierno, oiga esto, con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas, dice Jehová. Había dinero, habían buenas construcciones, casa de invierno con calefacción, casa de verano con aire fresco, casa de marfiles adornadas, hermanos, con piedra preciosa. Yo voy a arruinar todo esto, dice Jehová. Yo lo voy a destruir. Yo voy a traer destrucción total sobre este pueblo, por las razones, por las causas que ya hemos visto, por la maldad, por la violencia, por la opresión, por el daño que están haciendo a mi prójimo, está diciendo Dios. No hay vuelta atrás. El juicio de Dios es eminente. Se va a llegar ese día y ustedes no saben qué día es, le está diciendo Dios. En cualquier momento ya está determinado. Yo he tomado la decisión, dice Dios, de destruirlos por todas las cosas que se están dando. Una vez más, amados hermanos, nosotros tenemos que entender de esto. Podemos decir, pues, sí, Dios castigó a Israel. La historia, la Biblia nos enseña cómo fue destruida por completo. Descubrimientos científicos, está registrado toda esta destrucción, los imperios, los que se levantaron contra Israel para destruirla. Nosotros podemos decir, pues sí, Dios lo castigó, pero muchas veces olvidamos que Dios, hermanos, no ha cambiado. Dios no ha cambiado, amados hermanos, y su palabra dice que Jehová es Jehová fuerte y misericordioso. Dice que Él es piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares de personas, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. De ningún modo, no hay manera que el culpable sea presentado como inocente delante de Dios. Dios va a castigar también a esta humanidad, hermano. Dios ha determinado juicio para destruir a esta tierra, para destruir a este mundo, para destruir a todos los incrédulos. Dios lo ha determinado, Dios no ha cambiado.
Nosotros podemos preguntarlo, pero ¿cómo es que Dios castigó a esta nación de Israel y está dejando que la maldad se siga multiplicando? También el juicio de Dios para este mundo está determinado. En cualquier momento va a suceder. En cualquier momento va a pasar. Dios no está pasando por alto lo que este mundo está haciendo. Dios no está pasando por alto la rebelión, las abominaciones, todas las acciones que van en contra de la palabra de nuestro Dios. Dios no está pasando por alto, hermano, la sangre que está corriendo. Dios no está pasando por alto el aborto, hermanos, que lo están legalizando en la mayoría de países, el suicidio, el homicidio. Dios no está pasando por alto el pecado que los gobiernos están cometiendo, que las naciones están cometiendo. Todo está, hermanos, ya determinado. Así como Dios castigó a esta nación de Israel, también castigará a este mundo entero. La palabra del Señor nos dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el castigo en el día del juicio. Dios ha determinado un juicio para esta humanidad. Todas las acciones que el hombre esté cometiendo actualmente serán castigadas por Dios. Y esto es lo que al hombre no le gusta escuchar. Este mundo se incomoda con estas cosas. Pero ¿cómo un Dios de amor va a castigarnos? ¿Cómo un Dios de amor nos va a querer ver sufrir? Claro que no. Por eso les está llamando a que se arrepientan. Por eso les está dando oportunidad. Por eso les está extendiendo su gracia. Por eso les está diciendo que vengan a Él y obedezcan su palabra. Porque es un Dios de amor y misericordia. Pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios castigará la maldad, hermanos, de este mundo. Dios castigará. No hay ser humano que haya muerto. No hay pecado que el Señor vaya a pasar por alto. Dios tiene todo, hermanos, en su memoria, en su registro. Está mirando todo. Él sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El apóstol Pedro dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, dice su palabra. Este mundo que nosotros miramos, este mundo que cada vez el ser humano lo embellece más con todas sus esculturas, con los edificios, con las ciudades, con las calles, con todo, hermano. El mundo aparentemente se ve más bello, se ve más hermoso, se ve algo de mucho valor, mucha inversión, mucho dinero, mucho oro. Pero dice la palabra del Señor que los cielos y la tierra que existen ahora también están reservados por la misma palabra de nuestro Dios. Por la misma palabra con la que Dios, hermanos, predijo el diluvio, con la que Dios pronunció o advirtió el juicio para Israel. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Habrá un día de juicio para esta humanidad y de la perdición de los hombres impíos. Cuando habla de perdición, habla de destrucción eternamente. Ese día se va a llegar en cualquier momento. La palabra del Señor dice: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo la tierra y el mar y la fuente de las aguas. El juicio de Dios va a llegar en cualquier momento a esta tierra. Nadie podrá escapar del justo juicio de Dios. Esta humanidad tiene que saber que es verdad que Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, que hace justicia, que es un Dios recto, que es un Dios santo, que no tiene comunión con el pecado, dice su palabra. El juicio de Dios vendrá, hermanos, es eminente. Así como lo fue en los días de Noé, como lo fue para Sodoma y Gomorra, como lo fue para Israel mismo, también lo será para este mundo. Dios destruirá todo lo que sus ojos pueden ver actualmente. Dios lo destruirá.
Dios destruirá a toda persona que se rebela contra Él. No importa el grado social, el estatus social que éste tenga. No importa si es un rey, un presidente, un gobernador. No importa si es una persona que duerme en las calles, en las cunetas. Dios va a destruir a todo aquel que se levante contra Él, a todo aquel que desprecie, a todo aquel que rechace, a todo aquel, hermanos, que niegue la fe en Cristo Jesús. Todo dice la palabra de Dios. El justo juicio de Dios es eminente. Vendrá para esta tierra en el día que el hombre menos espera. La Biblia dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Cuando el hombre crea tener todo controlado, cuando el hombre crea tener todo sin suicidios, sin asesinatos, sin homicidios, cuando el hombre crea tener todo controlado económicamente, sin pobreza, hemos logrado, tenemos un gran éxito, celebremos esta victoria. Entonces vendrá el fin, dice su palabra. Entonces vendrá el fin. El juicio de Dios es eminente. Y Dios no está dejando a nadie fuera, hermano, de este anuncio, de esta advertencia. Dios lo está anunciando por los cuatro vientos de la tierra. Se está predicando, hermanos, en los aires. Se está predicando por medio de agua. Se está predicando en lugares que nosotros ni siquiera tenemos idea. A través de los medios, el mensaje de Dios está llegando a toda la humanidad. El juicio de Dios es eminente. Tenemos que tenerlo en mente. Tenemos que, hermanos, anunciarlo. Tenemos que nosotros publicar estas cosas, que el juicio de Dios vendrá en el momento que esta humanidad lo espere. La gracia se terminará, el tiempo de misericordia se acabará. Ahora la gente rechaza a Dios. No te necesito. ¿Para qué? ¿Para qué necesito una vida religiosa?, dice la gente. ¿Para qué necesito a Dios si tengo comida, tengo un buen trabajo, tengo salud, tengo una familia estable? Lo necesitas por esa rebelión, por ese orgullo, por esa independencia que crees tener. Cuando la palabra de Dios dice lo contrario, que separado de Dios el hombre es menos que la nada. Las naciones enteras son vistas como nada delante de los ojos de Dios. Todos necesitamos, todo ser humano necesita mirar a su Creador, en el cual hay salvación y perdón de pecado. Dios mismo dice a través de sus profetas: mirad a mí y sé salvo, dice Dios, porque no hay otra fuente de perdón. No hay nadie más quien pueda salvarnos de lo que vendrá. Solamente nuestro Dios. Solamente nuestro Dios puede hacerlo. ¿Cómo lo hace? A través de su Hijo Jesucristo. A través de su Hijo Jesucristo. Todo aquel que creyere en Jesucristo, dice su palabra, será salvo y tendrá vida eterna. Mas el que no creyere será condenado, dice la palabra de nuestro Dios. Póngase sobre sus pies en esta tarde y le damos gracias a nuestro Dios, porque su palabra nos sigue advirtiendo, nos sigue enseñando, sigue anunciando lo porvenir. Oremos a nuestro Dios que su misericordia siga alcanzando a esta humanidad. Oremos a nuestro Dios para que nos ayude a proclamar este mensaje y más vidas sean salvas de la ira venidera. Roguemos a Dios con todo nuestro corazón que salve a esas almas, que tenga misericordia de todo ser humano.
Oremos a Dios, hermanos. Que su nombre se glorifique en los tiempos que estamos mirando. Allí donde hay violencia, ahí, Dios mío, donde hay maldad, donde el pecado tiene dominada esas vidas, rogamos que tengas misericordia. Pueda salvar, Señor, esas vidas en el nombre de Jesús. Puedas salvar esas almas para tu honra y para tu gloria. Puedas convencer de pecado, de justicia y de juicio. Puedas convencer a cada ser humano de la necesidad espiritual, de la condición espiritual en la que están. Tu palabra dice que están muertos en delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, dominados por el príncipe de este mundo, por Satanás mismo. Pero su poder, Señor, es más grande. Su poder es más fuerte. Su poder es sobre todo, y tienes poder para libertar esas vidas y romper esas cadenas. Tienes poder para librarla del juicio. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hemos predicado tu palabra. Hemos hecho lo que has puesto en nuestros corazones. Rogamos que tu nombre se glorifique en esta tarde. Que todo aquel que esté lejos de usted hoy esta tarde pueda venir y ponerse a cuentas como tu palabra dice. Todo aquel que esté caminando, Señor amado, apartado de usted, pueda hoy en esta tarde reconocerlo, poner su fe y su confianza en tu nombre y ser salvo, Señor amado, del pecado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Hermano, si usted ha invitado a alguien esta tarde, amigo, usted que está en este lugar, tal vez vino solo por una invitación de alguien que no está presente. Hoy en esta tarde el Señor le está dando una oportunidad más para su vida. El Señor le está llamando a que se ponga a cuentas con Él, a que escape de ese juicio que vendrá a esta tierra. No estamos aquí para poner temor en su corazón. No estamos aquí para chantajear a nadie ni para hacer negocio con su vida. No, no es nuestro interés. Nuestro propósito es advertir a la humanidad entera de que viene un día terrible para esta humanidad, para todo aquel que se ha rebelado contra su Creador. Nuestro objetivo es que todo aquel que oiga este mensaje venga a los pies de Cristo y sea salvo por su gracia maravillosa. Esto es lo que nosotros oramos a Dios. Esto es lo que pedimos en oración, que el Señor salve sus vidas. El Señor ha advertido claramente en esta tarde que Él no tomará por inocente al culpable. Todo el que se rebela contra Él será arduamente castigado en una eternidad. Pero el Señor no quiere, dice su palabra, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es por eso que Él ha detenido ese juicio en su misericordia. Es por eso que Él no ha derramado ese juicio sobre esta humanidad, sobre nuestra vida, porque Él quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor te llama hoy en esta tarde. Si hay alguien en medio nuestro que necesita reconciliarse con Dios, que necesita reconocer a su Creador en esta tarde, que necesita recibir perdón de pecados, solamente lo puedes encontrar en Cristo. Puedes venir a Él en esta tarde y humillarte delante de su presencia. No acostumbramos a llamar a nadie por su nombre, porque usted sabe la condición en la que se encuentra. Usted sabe la condición en la que se encuentra. Su alma está en peligro. El día de mañana no es una garantía para nadie. La palabra del Señor dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy el Señor te está llamando, te está dando oportunidad de vida eterna. Él dice: he puesto delante de ti la vida o la muerte, camino de bien o camino de mal. Él ha puesto en nosotros un libre albedrío. Nosotros podemos decidir qué hacer.
qué hacer con nuestra vida. Nosotros podemos decidir si creer o no, pero tengamos en cuenta que nuestras decisiones afectarán la eternidad, afectarán para bien o para mal. Si hoy decides seguir negando a Dios, seguir rechazando a Cristo y la salvación, eso tendrá consecuencias en el futuro. Pero si hoy lo recibes, si hoy te humillas, si hoy pides perdón a Él, también tendrá consecuencias en la eternidad. El Señor te da oportunidades cada día que respiras, cada día que te levantas. Pronto se terminarán esas oportunidades. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias. Sé que tu palabra no retornará vacía. Sé que tu palabra hará la obra en cada corazón. Señor amado, rogamos que tu nombre siga siendo glorificado el tiempo que nos resta en esta tierra. Ayúdanos a no desanimarnos por nada y seguir publicando, seguir anunciando, seguir pregonando, Señor, tu palabra.